Bienvenidos a Wanda Misterios. Hoy hablaremos de un misterio perturbador: las desapariciones de personas o Missing 411. Comencemos. Desde tiempos inmemoriales, los bosques de América del Norte han sido escenario de misterios que la ciencia no logra explicar. Entre sus árboles centenarios, senderos ocultos y lagos cristalinos, se han registrado desapariciones que desafían toda lógica, personas que se esfuman sin dejar rastro, sin señales de lucha, sin rastros de vida, y con patrones inquietantemente similares. Este fenómeno ha sido documentado minuciosamente por el investigador David Paulides bajo el título Missing 411, revelando un lado oscuro y perturbador de la naturaleza que nadie quería mirar de cerca. El caso de Dennis Martin, un niño de 6 años, es uno de los más emblemáticos. En 1969, Dennis desapareció mientras jugaba en el Parque Nacional de Great Smoky Mountains, en Tennessee. Sus padres lo perdieron de vista por solo unos minutos. Se organizaron búsquedas masivas, perros rastreadores, helicópteros, cientos de voluntarios revisando cada rincón del bosque. Pero Dennis jamás apareció. Lo más inquietante fue que sus zapatos fueron encontrados a pocos metros del lugar donde desapareció, casi como si hubiera sido teletransportado. Ninguna evidencia de forcejeo, huellas o signos de depredadores. El niño simplemente se desvaneció. No menos misterioso es el caso de David Spangler, un excursionista experimentado que desapareció en 1978 en el Parque Nacional Yosemite, California. Spangler había recorrido miles de senderos en su vida y conocía cada señal de la montaña. Sin embargo, durante una caminata rutinaria desapareció sin dejar ninguna pista. Días después, un par de botas y algunos objetos personales aparecieron en un acantilado inaccesible, imposible de alcanzar sin escalada técnica. Los buscadores concluyeron que ninguna caída o accidente convencional había ocurrido. Los patrones comienzan a repetirse. La desaparición suele ocurrir cerca de cuerpos de agua o senderos conocidos. El clima puede ser benigno, y el terreno no presenta obstáculos aparentes. La víctima desaparece sin dejar huellas, aunque sea una zona blanda de tierra o nieve. Se han encontrado restos o pertenencias en lugares inaccesibles o extraños. Un caso particularmente inquietante ocurrió en 1998 en el Parque Nacional de Mount Rainier, Washington. Anastasia M., una joven de 22 años, salió a caminar por un sendero popular con su cámara de fotos. Horas después, sus amigos alertaron a los guardaparques al no verla regresar. La búsqueda se extendió durante 3 días, incluyendo helicópteros y perros entrenados. Finalmente, sus zapatos y mochila fueron hallados a 200 metros de distancia, sobre un acantilado vertical, mientras que Anastasia había desaparecido sin dejar rastro. Testigos afirman que la zona estaba cubierta de nieve, lo que hacía imposible que alguien pudiera haberla trasladado. Estos incidentes han sido catalogados por Paulides como casos de desapariciones misteriosas en áreas remotas, pero lo que realmente aterra no es solo la frecuencia, sino la coherencia en los patrones, como si un extraño patrón invisible estuviera guiando estas desapariciones. Muchos desaparecidos comparten características: niños pequeños, personas mayores, personas con experiencia en la naturaleza y, en muchos casos, animales domésticos que acompañaban a las víctimas también desaparecían sin dejar rastros. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió en Yellowstone, en 2003. Brandon Swanson, un joven de 19 años, llamó a sus padres desde su teléfono móvil para decirles que se había perdido en el bosque al regresar de un paseo en bicicleta. La conversación terminó abruptamente con un grito. Cuando los equipos de búsqueda llegaron, solo encontraron su bicicleta caída y sus pertenencias. Ninguna señal de Brandon. Lo extraño, su teléfono estaba a más de 500 metros de distancia, enterrado parcialmente en barro, y con la batería aún funcionando. Ni el viento ni la lluvia podían haberlo arrastrado hasta allí. Mientras estos casos se acumulan, surge la pregunta: ¿qué conecta todas estas desapariciones? Paulides descarta la hipótesis de ataques animales, secuestros humanos o accidentes. Incluso sugiere que ciertas áreas podrían actuar como puntos calientes de desaparición, casi como si hubiera una concentración de energía inexplicable que atrae a las personas. Al adentrarnos en las historias más recientes, descubrimos patrones aún más desconcertantes. Personas que desaparecen dentro de minutos. Hallazgos de cuerpos en posiciones que desafían la lógica, como si hubieran sido colocados allí deliberadamente. Testigos que reportan sensaciones de desorientación extrema justo antes de perder a la víctima de vista. Uno de los relatos más escalofriantes es el de Jesse Crandall, un experimentado guía de senderismo. Durante una expedición con un grupo de turistas, Jesse desapareció mientras señalaba una formación rocosa.
Los excursionistas escucharon un grito y luego, silencio absoluto. 3 días después, su cuerpo fue encontrado en un barranco a más de 150 metros del lugar de la desaparición, con su mochila abierta y su brújula rota, aunque no había indicios de caída. Estos casos muestran que el fenómeno Missing 411 no es solo un cúmulo de coincidencias. Existe un patrón extraño, escalofriante, que conecta desapariciones de niños, adultos, y personas experimentadas en bosques de Estados Unidos y Canadá. Es un misterio que ni los mejores investigadores ni la tecnología moderna han logrado desentrañar. Mientras los bosques y montañas guardan su silencio, las desapariciones continúan y los patrones extraños se hacen aún más evidentes. David Paulides documentó cientos de casos que desafían toda explicación convencional, desaparecidos que reaparecen en lugares inaccesibles, desapariciones que ocurren cerca de senderos transitados y cuerpos encontrados en posiciones inexplicables. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en 2012, en el Parque Nacional Glacier, Montana. Rebecca Smith, una mujer de 28 años, salió a caminar sola por un sendero conocido. Su experiencia en senderismo era amplia, y llevaba consigo todo lo necesario para una caminata segura. Horas después, no regresó. La búsqueda se intensificó con helicópteros y equipos caninos. Sus botas y su mochila fueron halladas en un terreno rocoso y vertical, inaccesible para cualquier persona, mientras que Rebecca había desaparecido completamente. Testigos mencionaron que un silencio absoluto cubría el bosque, incluso las aves y animales se mantenían extrañamente callados, un fenómeno que se repite en muchos casos. Otro patrón que Paulides destacó es la desaparición de niños cerca de cuerpos de agua. En 1980, Michael Johnson, un niño de 5 años, desapareció mientras jugaba cerca de un lago en el Parque Nacional de Olympic, Washington. La búsqueda incluyó drones modernos, pero nada reveló su paradero. Sin embargo, sus pertenencias fueron halladas a varios metros del lago como si hubiera sido trasladado por fuerzas invisibles, sin rastro de lucha ni accidente. Este patrón se repite con alarmante frecuencia, niños y adultos que desaparecen cerca de ríos, lagos y estanques, sin signos de caída ni accidente. Los testimonios de testigos son tan inquietantes como los hallazgos físicos. Muchos reportan una sensación de desorientación extrema justo antes de que la persona desaparezca. En un caso de 2007 en el Parque Nacional de Shenandoah, Virginia, un grupo de excursionistas relató que su amigo se desvaneció ante sus ojos, y aunque los gritaron y corrieron tras él, parecía haberse desmaterializado. Horas después, su cuerpo fue encontrado hundido entre arbustos densos, en un área imposible de alcanzar sin herramientas especializadas. Lo más perturbador es la coherencia de los patrones geográficos y temporales. Zonas densas de vegetación, acantilados y lagos pequeños. Desapariciones que ocurren en minutos o incluso segundos. Restos o pertenencias que aparecen en lugares de difícil acceso. Animales que acompañaban a la víctima a menudo desaparecen también. En 2015, un caso estremeció al Parque Nacional de Denali, Alaska. Karen Willis, una fotógrafa de 34 años, desapareció mientras capturaba imágenes de la fauna local. Sus compañeros la perdieron de vista por solo unos instantes. Cuando regresaron al lugar, solo encontraron su cámara caída. Su cuerpo fue hallado días después en un acantilado vertical con su mochila abierta y sin ninguna señal de caída o accidente. Incluso los perros rastreadores no lograron seguir un rastro coherente. Entre los patrones más extraños está la desaparición de adultos experimentados en senderismo, como ocurrió con Thomas Harlan, un guía de montaña de 42 años, desaparecido en 2009 en el Parque Nacional de Yosemite. Thomas tenía años de experiencia, conocía perfectamente el terreno y estaba acompañado por un grupo. Sin embargo, mientras cruzaba un claro, desapareció repentinamente. Su cuerpo apareció 2 semanas después, a 300 metros de distancia en una zona rocosa que no podía alcanzar solo, con su equipo intacto pero su brújula rota. Estos casos despiertan preguntas que la ciencia aún no responde. ¿Existen fuerzas invisibles que absorben a las personas de ciertos lugares? ¿Por qué ciertos parques nacionales son puntos calientes para estas desapariciones? Algunos investigadores especulan que podrían existir anomalías energéticas o fenómenos interdimensionales. Otros sugieren la intervención de depredadores desconocidos o incluso fuerzas más allá de la comprensión humana. Uno de los testimonios más perturbadores es de Sarah Whitman, quien presenció la desaparición de su hermano menor en 2011 en el Parque Nacional de Sequoia. Ella narró que de repente, una niebla extraña rodeó a su hermano y, cuando se disipó, él había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades encontraron solo su mochila y un par de zapatos en una pendiente inaccesible, sin evidencia de accidente ni violencia.
Este tipo de relatos se repite una y otra vez. Testigos describen fenómenos extraños en el momento de la desaparición, como niebla, cambios en la luz o sensación de desorientación total. Además, los desaparecidos a menudo parecen atravesar barreras físicas imposibles. En algunos casos, cuerpos o pertenencias se encuentran al otro lado de barrancos, ríos o terrenos rocosos que deberían haber requerido horas para cruzar. El misterio de Missing 411 no solo está en las desapariciones, sino en la coherencia de los hallazgos imposibles que desafían toda lógica. A medida que los relatos se acumulan, la magnitud del fenómeno Missing 411 se vuelve aterradora. Las desapariciones no son aisladas, siguen patrones que desafían toda explicación. David Paulides y otros investigadores han identificado puntos calientes en los parques nacionales, áreas donde las desapariciones ocurren con frecuencia inexplicable. Estos lugares parecen tener algo que atrae a los desaparecidos, aunque nadie sabe qué. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en Parque Nacional Grand Teton, Wyoming, en 2006. Ethan Clark, un adolescente de 15 años, desapareció mientras acampaba con su familia. Según su padre, Ethan salió a explorar un sendero cercano y nunca regresó. La búsqueda duró días y empleó drones, perros rastreadores y equipos especializados. Finalmente, encontraron su mochila en la cima de un acantilado inaccesible, mientras que Ethan había desaparecido sin dejar rastro. Testigos relataron una sensación de presencia extraña y de silencio absoluto, un patrón común en muchos desaparecimientos. Otro caso inquietante es el de Lauren Pratt, una excursionista experimentada que desapareció en 2013 en el Parque Nacional de Rocky Mountain. Lauren tenía años de experiencia en senderismo y estaba familiarizada con la zona. Sin embargo, mientras cruzaba un claro, desapareció frente a sus compañeros. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en una zona rocosa y empinada que no podía haber alcanzado sola, con su equipo intacto pero su brújula dañada. Los investigadores quedaron desconcertados, no había señales de depredadores, accidentes ni intervención humana. Los patrones que se repiten en los casos de Missing 411 son escalofriantes. Personas desaparecen en minutos o incluso segundos. Los cuerpos o pertenencias aparecen en lugares inaccesibles o imposibles de alcanzar. Testigos reportan fenómenos extraños como niebla, cambios de luz, sensación de desorientación y silencio absoluto. Niños y adultos, experimentados o no, son igualmente afectados. Animales que acompañan a la víctima a menudo desaparecen también, como si el fenómeno afectara a todo lo que rodea a la persona. Entre las teorías más inquietantes está la posibilidad de anomalías dimensionales o energéticas, fuerzas invisibles que absorben a las personas de ciertos lugares. Algunos investigadores han propuesto que ciertas formaciones geográficas podrían actuar como portales hacia otra dimensión o estado de existencia. Otros sugieren la presencia de depredadores desconocidos o fenómenos naturales aún no documentados. El caso de Thomas Harmon, desaparecido en 2010 en el Parque Nacional de Sequoia, es particularmente desconcertante. Harmon estaba explorando una zona rocosa junto a un grupo de excursionistas. De repente, desapareció mientras señalaba una formación de árboles. Sus compañeros escucharon un grito y luego un silencio absoluto. 2 semanas después, su cuerpo fue hallado en un barranco a más de 200 metros de distancia, en una posición que parecía imposible de alcanzar. Ni siquiera las cuerdas y equipo de escalada podrían haberlo colocado allí. En algunos casos, los desaparecidos han sido hallados con alteraciones físicas extrañas, como si sus cuerpos hubieran sido expuestos a condiciones inexplicables, marcas en la piel sin causa aparente, ropa dañada de manera extraña y objetos personales colocados cuidadosamente alrededor de ellos. El fenómeno Missing 411 sigue creciendo, y los investigadores como Paulides advierten que no se trata de accidentes comunes, ni de simples errores de orientación. La coherencia de los patrones, la ubicación de los hallazgos y la repetición de circunstancias similares a lo largo de décadas sugieren un misterio mucho más profundo. Al final, la pregunta persiste: ¿qué ocurre realmente en estos bosques y montañas? ¿Qué fuerza o fenómeno invisible está detrás de estas desapariciones? Las autoridades y científicos aún no tienen respuestas concluyentes. La oscuridad que se cierne sobre estos lugares parece guardar secretos que desafían la comprensión humana. Mientras la niebla cubre los senderos, los desaparecidos siguen siendo un recordatorio de que la naturaleza puede esconder misterios que ni la ciencia ni la tecnología logran descifrar. Los bosques de América del Norte no solo son refugio de vida salvaje, también son custodios de un enigma que persiste desde hace décadas, dejando un rastro de preguntas sin respuestas. El fenómeno Missing 411 continúa, y la historia sigue desarrollándose con cada desaparición, cada testimonio y cada hallazgo imposible.
Lo que comenzó como simples casos aislados se ha convertido en un patrón que desafía la lógica y la razón. La pregunta que queda flotando en el aire como un eco entre los árboles es aterradora: ¿qué fuerza invisible acecha en los bosques esperando a su próxima víctima? El misterio permanece y la búsqueda de respuestas continúa. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado y al menos les haya sembrado algo de dudas. Gracias por verlo y hasta pronto.